¿Y si te dijera que una de tus pesadillas más aterradoras no es un sueño? Imagina la escena. Te despiertas en mitad de la noche. Tu mente está despejada. Eres consciente de tu habitación, de las sábanas sobre ti y de la luz de la luna que se cuela por la ventana. Pero algo va mal, muy mal. No puedes moverte. Sientes un peso invisible que te oprime el pecho y un zumbido eléctrico te llena los oídos. El pánico empieza a trepar por tu garganta, pero lo peor está por llegar. Porque entonces, lo ves. En el rincón más oscuro de tu cuarto, hay una silueta. Es alta, completamente negra y lleva un sombrero de ala ancha. No puedes ver su cara, es solo un vacío, una mancha de oscuridad más profunda que la noche. Pero sabes, con una certeza que te hiela la sangre, que te está observando. Seguramente te han dicho que es una simple parálisis del sueño, una falla cerebral temporal. Un fenómeno neurológico que, según la ciencia, afecta a un buen porcentaje de la población. Te han explicado que esa figura oscura es una alucinación hipnagógica, un truco de tu mente al despertar de golpe. Que el hombre del sombrero no es real. Pero ¿y si esa explicación no fuera toda la verdad? Hoy no venimos a debatir si lo que viste fue real para ti. Venimos a mostrarte las historias, los testimonios y las supuestas evidencias que sugieren que algo nos ha estado observando durante siglos, y que podría no ser de este mundo. La ciencia nos da una explicación que, admitámoslo, tranquiliza. La parálisis del sueño es una desconexión temporal entre el cerebro y el cuerpo. Nuestro cerebro se despierta, pero los músculos no, y en ese estado de vulnerabilidad, la mente proyecta nuestros miedos más profundos. El hombre del sombrero, según esta lógica, sería un arquetipo moderno, una figura alimentada por el cine de terror y las leyendas urbanas, igual que nuestros antepasados veían demonios o súcubos en su pecho. Es una explicación lógica y ordenada. Y, en cierto modo, es un alivio pensar que es así. Pero ¿cómo explica la ciencia que miles de personas en todo el mundo, desde Japón hasta Argentina, sin conexión alguna entre sí, describan a la misma entidad con detalles casi idénticos? Un hombre alto, con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha o, a veces, un fedora. ¿Cómo es posible que una simple falla cerebral produzca una alucinación colectiva tan específica a lo largo de las décadas? Aquí es donde la narrativa oficial empieza a hacer aguas. ¿Qué pasa cuando la alucinación parece dejar evidencia física? O cuando esa sombra que solo debería existir en tu mente es, supuestamente, captada por una cámara de seguridad. Durante años, estas preguntas han sido carne de foros de internet y canales de misterio. Pero algo está cambiando. Han empezado a surgir relatos y supuestas filtraciones que dibujan un panorama mucho más inquietante. La idea de que el hombre del sombrero no es una alucinación, sino una incursión. Y la parálisis del sueño no es el problema, sino la puerta de entrada. Así que prepárate, porque vamos a explorar el territorio donde la ciencia convencional se detiene y lo imposible parece comenzar. El fenómeno global y la versión científica. Para entender la magnitud de esto, hay que aclarar que no hablamos de un puñado de anécdotas. Timothy M. Brown, un investigador independiente, fundó en 2001 The Hatman Project, una web dedicada exclusivamente a recopilar testimonios sobre esta figura. En más de 20 años, ha juntado miles de historias de todos los rincones del planeta. El patrón es escalofriantemente parecido en casi todos los relatos. El testigo se despierta paralizado, siente una presencia maligna y ve a la figura. A veces, está en una esquina, inmóvil, solo observando. Otras, se mueve por la habitación o aparece de pie junto a la cama. La mayoría coincide en que, a pesar de no tener rostro, sienten su mirada fija, una atención intensa que provoca un terror visceral. Algunos testimonios añaden detalles aún más extraños, como ojos rojos que brillan en el vacío de su cara. Otros mencionan un abrigo largo, tipo gabardina. Incluso hay quien describe un antiguo reloj de bolsillo colgando de un chaleco, un detalle que no encaja en ninguna lógica. La respuesta de la comunidad científica ha sido predecible: escepticismo. La explicación oficial se basa en 3 puntos clave. Primero, la parálisis del sueño. Como dijimos, es un estado real y documentado en el que el cerebro despierta, pero el cuerpo sigue paralizado por los mecanismos del sueño REM. La sensación de presión en el pecho se atribuye a que la respiración sigue en modo sueño, mientras la mente, en pánico, intenta respirar profundamente. Segundo, las alucinaciones hipnagógicas. Son visiones,
sonidos o sensaciones que ocurren en la transición entre el sueño y la vigilia. El cerebro, a medio despertar, intenta dar sentido a señales aleatorias y las moldea en formas reconocibles. Una sombra en la esquina de la habitación puede ser interpretada como una figura humana. Y tercero, la pareidolia y el primín cultural. La pareidolia es nuestra tendencia a ver caras o figuras en patrones ambiguos. El primín cultural sugiere que usamos un catálogo de miedos de nuestra cultura para dar forma a esas alucinaciones. Antes eran demonios, hoy, quizás, la figura del hombre del sombrero se ha popularizado a través del cine de terror, como Freddy Krueger, y se ha instalado en nuestro subconsciente colectivo. Esta es la explicación científica. Parece completa y no deja lugar a dudas. El hombre del sombrero es un fantasma en la máquina, un producto de nuestra propia biología. Pero esta explicación tan pulcra tiene una grieta, una que la ciencia tiende a pasar por alto porque no encaja en sus modelos. ¿Qué sucede cuando el supuesto fantasma deja una huella en el mundo real? Aquí es donde la historia se desvía de los libros de neurología y entra en el terreno de la leyenda. Una leyenda que lo cambió todo. Caso 0. Cuando el sueño deja una marca. Para proteger la identidad de la protagonista de esta historia, usaremos el seudónimo con el que se la conoce en los foros de misterio, Ana Moreira. Su relato circula por internet desde finales de los años 90, mucho antes de que el hombre del sombrero se hiciera viral. Ana era una estudiante universitaria que vivía sola. Una noche, después de estudiar hasta tarde, se fue a dormir. Lo que pasó después sigue el guión clásico del encuentro, pero con un giro. Ana se despertó de repente, paralizada y con la certeza de que no estaba sola. Y entonces lo vio, no en una esquina, sino justo al lado de su cama. La figura era de un negro absoluto, tan intenso que parecía devorar la luz. Medía más de 2 metros y se inclinaba para no tocar el techo. Llevaba una gabardina y un sombrero fedora que ocultaba su rostro. Ana sintió un terror puro, la certeza instintiva de que estaba frente a un depredador. La figura, según Ana, levantó lentamente una mano. Era larga, con dedos como ramas de árbol. La mano se acercó a su cara, y Ana cerró los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrió, la figura se había ido y la parálisis había desaparecido. Hasta aquí, podría ser un episodio de parálisis del sueño excepcionalmente vívido. Aterrador, pero explicable. Ana intentó convencerse de que solo fue una alucinación provocada por el estrés. Se levantó, encendió las luces y trató de calmarse. Fue al volver a la cama cuando su historia dio un giro que, para muchos, desmonta la explicación científica. Sobre la almohada, justo donde la mano de la figura había estado, notó algo pequeño y oscuro. Con manos temblorosas, lo recogió. Era un botón viejo y pesado, de un material oscuro, quizás baquelita o hueso pulido. No se parecía a ningún botón de su ropa ni de nada que tuviera. Parecía sacado de un abrigo antiguo, como el que llevaba la figura de su sueño. Este es el punto de inflexión. Una alucinación no puede dejar objetos físicos. El caso de Ana Moreira, aunque es imposible de verificar y es considerado por los escépticos como una leyenda de internet o creepypasta, se convirtió en la piedra angular para una comunidad de personas convencidas de que lo que vivieron fue algo más. Fue la primera prueba tangible, el primer indicio de que estas entidades podrían interactuar con nuestro mundo. La ciencia, por supuesto, descarta la historia por falta de pruebas. Pero para miles de personas que han sentido esa misma presencia, el relato de Ana es la validación de su propia experiencia. Y nos obliga a preguntar, si pueden dejar un objeto, ¿es posible que alguien los haya grabado en vídeo? Según una de las teorías conspirativas más fascinantes de Internet, la respuesta es sí. Proyecto Umbra, las supuestas grabaciones filtradas. Si la historia del botón de Ana abrió una grieta en la narrativa científica, lo que sigue la hizo estallar. Bienvenidos al Proyecto Umbra. No busques este proyecto en publicaciones académicas. Su historia se supo en foros de Internet y se comparte a través de enlaces que desaparecen. Es una teoría de conspiración que muchos creen que es la verdad oculta tras el hombre del sombrero. Según esta teoría, el Proyecto Umbra fue una operación clandestina de un laboratorio privado llamado Blackwood, financiado por agencias de defensa durante la Guerra Fría. Su objetivo, supuestamente, era investigar la existencia de dimensiones paralelas. Los científicos habrían descubierto que algunas personas, durante la parálisis del sueño, actúan como antenas,
debilitando momentáneamente la barrera entre dimensiones. A mediados de la década de 2010, un supuesto técnico del proyecto, apodado Centinela, empezó a filtrar documentos y fragmentos de vídeo. Las grabaciones son de baja resolución, pero lo que parecen mostrar es increíble. El vídeo más famoso, Incidente Umbra 7, muestra una habitación de observación. En la cama, una persona duerme. De repente, la estática aumenta y, en una esquina, la oscuridad parece condensarse hasta formar la figura del hombre del sombrero. La entidad no camina, se desliza por el suelo sin mover las piernas, como si flotara. Se acerca al durmiente y pasa una mano sobre él. Los monitores médicos conectados al sujeto se vuelven locos. El ritmo cardíaco se dispara y la actividad cerebral entra en pánico, aunque el cuerpo sigue paralizado. El supuesto análisis que acompaña la filtración afirma que la entidad no es un fantasma, sino un ser biológico de composición desconocida que absorbe la luz. Su presencia, se dice, emite una radiación que induce la parálisis y el terror en el cerebro humano. Los escépticos, por supuesto, insisten en que estos vídeos son fraudes digitales, creados para alimentar la leyenda. Y es una posibilidad muy real. No existe ninguna prueba independiente que autentifique estas grabaciones. Pero si aceptamos por un momento que fueran auténticos, las implicaciones serían enormes. Demostrarían que el hombre del sombrero no solo es real, sino que es un ser tangible. ¿Pero qué es exactamente? ¿Y qué quiere? Las respuestas nos llevan a la teoría final, la más atrevida de todas. La teoría del depredador dimensional. Un botón que supuestamente aparece de la nada. Videos de dudosa procedencia que parecen mostrar un ser que absorbe la luz. Miles de testimonios consistentes. Si unes estas piezas, la imagen que algunos ven es la de algo que llaman un depredador dimensional. Esta teoría, aunque puramente especulativa y sin base científica, intenta dar una explicación a todo. Postula que nuestro universo coexiste con otras dimensiones. La parálisis del sueño, según esta idea, no sería una alucinación, sino un estado de conciencia que nos vuelve visibles para los seres de esa otra dimensión. Nos convertimos en faros en la oscuridad, y ellos son los que ven nuestra luz. Estos seres, o gente sombra, no serían espíritus, sino formas de vida de esa otra dimensión, con una biología adaptada a leyes físicas diferentes. Por eso absorberían la luz y se moverían de forma extraña. La parálisis y el terror no serían un ataque, sino el efecto secundario de tener un trozo de otra realidad manifestándose en la nuestra. Pero ¿por qué depredador? Aquí la teoría se vuelve aún más oscura. Una hipótesis es que se alimentan de emociones, concretamente del miedo. Al manifestarse y provocar terror, estarían cosechando su alimento. Serían parásitos emocionales. Otra hipótesis sugiere que son exploradores o científicos de otro universo, estudiándonos. Su intención no sería malévola, pero su naturaleza alienígena hace que el encuentro sea aterrador. La tercera y más alarmante hipótesis es que son exploradores de una especie invasora, realizando misiones de reconocimiento. Estarían estudiando nuestra biología y nuestras defensas para una futura colonización. La sensación de ser evaluado que muchos describen encajaría aquí. El sombrero y el abrigo, según esta idea, no serían ropa, sino parte de su biología o tecnología. Esta teoría pinta un cuadro del universo mucho más concurrido y peligroso de lo que imaginamos, sugiriendo que cada noche, al cerrar los ojos, podríamos estar abriendo una puerta a lo desconocido. Hemos viajado desde la explicación ordenada de la ciencia hasta los rincones más oscuros de la especulación. Por un lado, tenemos la neurología, parálisis del sueño y alucinaciones. El monstruo, nos dicen, está en nuestra cabeza. Por otro, tenemos las anomalías. Las leyendas como la del botón de Ana Moreira, las supuestas grabaciones del proyecto Umbra y la audaz teoría del depredador dimensional. ¿Cuál es la verdad? ¿Es el hombre del sombrero una pesadilla colectiva, un producto de nuestra cultura y biología? ¿O es la evidencia de que no estamos solos en el universo? La ciencia exige pruebas irrefutables, y las historias que hemos contado hoy son solo eso: historias, leyendas y vídeos sin verificar. Pero para los miles de personas que han despertado paralizadas, con esa figura oscura en su habitación, la experiencia es la única prueba que necesitan. Quizás la verdad esté en un punto intermedio. O quizás una de estas realidades es un velo diseñado para ocultar una verdad demasiado grande para ser aceptada. Al final, la respuesta sigue oculta en las sombras. Pero una cosa es segura:
La próxima vez que te despiertes en mitad de la noche, atrapado en tu propio cuerpo, y veas una silueta con sombrero observándote, no te apresures a pensar que es solo un sueño. Hemos explorado las historias y las teorías. Ahora, queremos escuchar la tuya. ¿Has visto al hombre del sombrero? ¿Has vivido algo que la ciencia no puede explicar? Comparte tu experiencia en los comentarios. Quizás juntos, podamos arrojar un poco de luz sobre lo que se esconde en la oscuridad.